la palabra, no quiero dejar pasar la oportunidad. Olvidé mencionar que esta mañana está con nosotros el seminario de teología de esta su iglesia de Rosario de la Paz. Pónganse de pie, mis hermanos, entre alumnos y maestros. Tenemos de este lado a los futuros siervos del Señor. Bueno, ya son siervos de Dios, pero están en su etapa de preparación. Démenle un aplauso al Señor por los siervos que están siendo preparados. Gracias a los maestros que dan lo mejor para que los alumnos aprovechen esa oportunidad. Vamos a la Biblia todos, por favor, acompáñenme. Estamos a buen tiempo. Dios me permita completar el tema temprano para que podamos tener un espacio de oración. Segundo libro de Crónicas 16, capítulo 16. Confía en Dios aun cuando no tenga sentido hacerlo. Confía en Dios aun cuando ya no tenga sentido hacerlo. Ese es el tema del mensaje. Hay momentos en los cuales sentimos que Dios no nos escucha, que la respuesta no llega y nuestra confianza tambalea. Y muchas veces decimos, ¿ya para qué? Ya esto se perdió, ya no tiene sentido seguir orando, seguir esperando la respuesta de esa situación. Cuando eso llegue a su mente o a su corazón, solo queda una alternativa: confíe, siga confiando. Dios está obrando, Dios es real. Lo tiene. Segundo libro de Crónicas 16, vamos a leer del verso 1 al verso 6. Lea conmigo en voz alta: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 36 del reinado de Asa, fíjese bien, ubíquese en los personajes. El rey era Asa. Y vino, ¿quién? Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ningún rey a Asa, a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Hago una pausa aquí para que usted se ubique. En algún momento después de Salomón se partió el reino de Israel, que se componía por 12 tribus, y se hicieron dos reinos: el reino del norte, que se llamó Israel propiamente, y el reino del sur. En el reino del norte quedaron 10 de las 12 tribus. En el reino del sur, que se identificó como Judá, quedaron solamente 2 de las tribus. Entonces, ubíquense cuando dice el rey de Israel y el rey de Judá. Entonces dice Asa, rey de Judá, ¿verdad? Y verso 2, sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria. Aquí tenemos un tercer personaje: Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo. ¿Quién dijo esto? El rey de Judá. Asa le pidió al rey de Siria, un rey pagano: haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. Y he aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, el reino del norte, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa, ¿quién era Baasa, iglesia? Rey de Israel, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Verso 6, entonces el rey Asa, ¿quién era Asa? Rey de Judá, tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra, la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó Geba y Mizpa. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias por tanta misericordia. Señor, entregamos este tiempo de meditación en sus manos. Pedimos sabiduría, que su Santo Espíritu pueda guiar, Señor, esta meditación para que seamos fortalecidos en su palabra y que todo en nuestras vidas sea para la gloria y honra de su santo nombre. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. No le pongan sillas en el sol. Mejor ubicamos o levantamos servidores. ¿Se escucha mejor ahora, hermanos? ¿Se siente la diferencia con el sonido? Gloria al Señor. Hoy se nos arruinó la pantalla. Pero eso es para que los hermanos tengan ignario siempre y no se acostumbren solo a la pantalla. Algunos ya ni la Biblia quieren usar. No, hermano, esto es para el nuevo. Pero bien, fíjese que una vez había un hombre que había añorado tanto poder volar en una avioneta,
Y un amigo de él un día lo invitó, que por cierto era instructor de vuelo. Y estando ya en la avioneta, el que quería, pongámosle de nombre Pablo para identificarlo, Pablo se acomodó, estaba tan emocionado y confiando en las capacidades de su amigo instructor de vuelo, fueron a dar ese paseo que él tanto había querido en avioneta. Estando en el aire, su amigo le dice: mira, ¿querés tomar el timón y pilotar la nave? Porque esas avionetas llevan doble timón, tanto del que conduce como del copiloto. Entonces le dice el instructor: hace esto y esto, le da una breve instrucción en unos minutos, y el otro le dice: no hombre, mira, yo nunca lo he hecho, no he recibido clases formales. No te preocupes, le dice, hacelo. Y se atreve Pablo y toma el timón y lleva la nave por algún rato. No cabía del entusiasmo, estaba pero tan contento, tan orgulloso de sí mismo, porque no solo había tenido el paseo que tanto añoraba, sino que también había pilotado la nave. Viene el instructor y le dice: ahora vamos a aterrizar y lo vas a hacer vos. No, le dice, estás loco, o sea, hasta ahí ya no. ¿Cómo se te ocurre que voy? Nunca lo he hecho, nos vamos a estrellar. No, le dice, hacelo. Y el otro, no. Y le dice el instructor: es que nunca dejé de pilotar yo la nave, solo te hice creer que tú la llevabas. Siempre he estado yo en control. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros, al igual que Pablo, nos hemos enorgullecido de las finanzas, del dinero, del negocio que probablemente tiene, de haber coronado una carrera profesional, y se nos olvida que el piloto de Galilea, que aquel que siempre ha estado en control de nuestras vidas, es el que nos ha llevado a cruzar cualquier situación y aterrizar con seguridad, porque ha sido la mano de Dios la que nos guía, hermano. ¿Cuántos de nosotros muchas veces dejamos de confiar en Dios porque creemos que nosotros tenemos la capacidad? Segunda Corintios 10:17, Segunda Corintios, no lo busques, se lo leo, pero sí fuera bueno que lo tome en cuenta. Dice: quien quiera gloriarse, gloríese en el Señor. Si de algo nos vamos a sentir orgullosos, alégrese de que usted es un hijo de Dios. Y si alguna gloria usted ha experimentado en la vida, algún éxito, alguna meta alcanzada, sepa que no fue usted. Siempre fue Dios llevándole a usted de victoria en victoria. Confiar en el Señor aun cuando pareciera ya imposible hacerlo, solamente el que tiene fe. Y aquí le comparto el primer punto de enseñanza, porque tenemos mucho contenido esta mañana. Confiar solo el que tiene fe. La palabra confiar viene de un vocablo en latín que se denomina o se dice fides, de una palabra en latín que se dice fides. Eso es confiar. Y esto también viene siendo sinónimo de la palabra fe. Algunos dicen la confianza es algo implícito en la fe. Otros dicen confiar es lo mismo que tener fe. ¿Qué es la fe, iglesia? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos están convencidos que Dios está aquí? ¿Cuántos están convencidos que Dios es el piloto de su vida? ¿Sí? Entonces, confiar es tener fe. No podemos nosotros decir que tenemos fe si no estamos confiando. La palabra confiar o la confianza o estar confiando es un acto que se tiene que tener de forma continua. Es decir, que la confianza se conjuga o tiene que usarse en gerundio de la conjugación de los verbos, ¿verdad? Que es el acto continuado. ¿Cuántos confiaron ayer en Cristo? ¿Cuántos siguen confiando hoy? ¿Cuántos vamos a confiar mañana? Es algo que se tiene que sostener. La confianza no es algo que nosotros podemos darnos el lujo de dejar de hacer, porque la realidad de la vida, los problemas, ¿cuántos aquí tienen dificultades, hermano? ¿Habrán cuentas por pagar? ¿Habrá tal vez la angustia de la enfermedad? ¿Sabe que unos amigos de mi esposa, bueno, son los padres de una excompañera de mi hija,
esta semana fueron ingresados al hospital de emergencia por el COVID. Y cuando los llevaron, bueno, mi esposa estaba muy preocupada por ellos. Ayer me estaba contando mi esposa que le dijo a la señora que ya estaban de vuelta en casa. Y le digo, ¿cómo es que tan rápido? Dice que los llevaron al hospital, pero lo que ellos estaban atravesando no era un problema ya de gravedad del COVID, sino que la misma incertidumbre, la misma angustia de la enfermedad les llevó a aquel famoso síndrome de ansiedad. Se embargaron tanto de ansiedad que ya sentían que ya no respiraban, que ya se morían. Llamaron para que los ingresaran. Gracias a Dios hubo cupo para ingresarlos, y gloria al Señor que cuando los llevaron y les vieron, tenían el oxígeno arriba de 90, estaban como por 91, 92. Según he escuchado, si usted no baja de 90, está bien. No está grave. De hecho, no lo agarran en el hospital porque los hospitales están saturados ahorita. Entonces, pero ¿qué es lo que los estaba matando? Porque los pudo haber matado la ansiedad. Y la ansiedad es el resultado de cuando nuestra confianza tambalea. Entonces, fíjese bien, es importante comprender esto como punto número 1. Si no estás confiando, no tienes fe. Acuérdese que y ahora permanecen, dice la Escritura, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es, y dijo el Señor, el amor de muchos en los postreros tiempos se enfriará. Y si el mayor es el amor y se ha enfriado, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza? Yo le decía a mi esposa, mira, cálmate, porque me dice, mira, ya no vamos a salir. Vaya, está bien, yo soy partidario de no ir a restaurantes con los niños. Ahorita evítese de ir a lugares de mucha aglomeración donde usted se quite la mascarilla. La gente dice, yo por eso no voy a la iglesia, porque es muy lleno. Mira, hermano, tenemos un año de estarnos congregando para adorar al Señor y Dios ha sido fiel. Aquí jamás nadie se ha enfermado. Aquí en la iglesia no se ha enfermado. Han habido personas que han venido, han habido personas que lo adquirieron en su trabajo, en sus actividades normales, y Dios nos ha preservado, Dios nos ha guardado. ¿Por qué? Porque aquí está el Señor. ¿Cuántos confían en eso? Ahora bien, tome en cuenta, analice cuál es la estrategia, porque todo tiene una estrategia. Nosotros estamos en una batalla, en una guerra espiritual a diario, para sostener la fe, para sostener la confianza. ¿Por qué? Porque los dardos de fuego del maligno, los golpes del enemigo, precisamente buscan botar nuestra confianza. Cuando nuestra confianza decae, nos llenamos de ansiedad, nos deprimimos y entonces podemos hasta morir. Los hermanos que le cuento, ¿pudieron morir? Claro que pudieron morir. Y no se iban a ahogar por el problema tal vez de la infección bacteriana que genera el COVID, sino de ansiedad, de angustia. Entonces, es importante que la confianza se mantenga. Número 2, confía en Dios, aun cuando pareciera ya no tener sentido hacerlo. Si usted es capaz de seguir confiando, aunque parezca todo perdido, Dios se glorificará en su vida. Dios no puede defraudar a nadie. Y yo he platicado con personas que me dicen, pastor, pero es que mire, yo no he sido bueno. Es que aquí ninguno de nosotros somos buenos. Es que, pastor, yo he cometido errores. A ver, levante la mano los que cometemos errores a diario. Gloria a Dios, hay un montón de santos, ¿ve? Hermano, Dios es bueno, nosotros no. Y Dios no tiene problema con tu pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia ¿de cuántos? De todo pecado. El problema es cuando yo quiero vivir en pecado, cuando yo creo que puedo engañar a Dios, jugarle la vuelta a Dios y pretender llevar una vida religiosa y allá afuera una vida completamente en contra del agrado de Dios. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque Dios al que toma por hijo castiga. Pero ya vamos a ver un poco de esto más adelante. Fíjese bien, es importante entonces llegar a este punto. Decíamos, número 1, confiar. Tiene que ser algo que continúa, algo sostenido, algo de todos los días. Si usted dice que tiene fe, tiene que confiar. Número 2, confíe aun cuando todo parezca perdido. ¿Dónde vemos nosotros esto? Dice, vea por favor, verso 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria,
y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Ok, hagamos una pausa ahí. ¿Le puso atención a la lectura? La situación es que el rey de Judá había sido sitiado. Era costumbre de la época antigua que cuando alguien quería dominar, cuando una ciudad o un pueblo quería doblegar al enemigo o al pueblo vecino, ellos iban y los sitiaban, los rodeaban, dice, para que nadie entrara al rey Asa, para que el comercio se interrumpiera. Era una situación súper delicada, porque cuando a una ciudad, aunque estuviese amurallada, la sitiaban los pueblos enemigos, les bloqueaban las tuberías de desagüe. Todas las tuberías de aguas negras de la ciudad las tapaban para que no pudieran sacar ni siquiera los desechos de la gente que habitaba en la ciudad. Entonces el sitio era una cosa bien complicada. Judá estaba sitiada por sus propios hermanos. El pleito que nosotros vemos acá entre Asa y Baasa es un pleito entre hermanos. Estamos hablando del reino del norte con el reino del sur, todo en conjunto, que constituyen el pueblo de Dios, hermano, el pueblo de Israel. Entonces viene Asa, rey de Judá, y en la desesperación, en la ansiedad, ¿a quién manda llamar? A los asirios. Manda y dice que saca todo el oro del templo de Jehová. ¿De quién era ese oro en el templo? Porque en la costumbre antigua no podía haber un templo pobre, porque no podía haber un Dios pobre. Por eso cuando habían conquistas, el conquistador lo primero que visitaba, o el primer lugar donde llegaba cuando ya habían doblegado los ejércitos enemigos, era al templo, porque eso tenía un significado tremendo, ya que significaba que el Dios del conquistador había subyugado al Dios del conquistado. ¿Me entiende? Y cuando la nación conquistada veían su templo destruido, ellos sentían que su Dios les había abandonado. Entonces no podía haber un templo pobre, tenían las mejores riquezas, tenían que estar en el templo, porque aún en las adoraciones paganas, ellos siempre han sabido que lo mejor es para Dios. Imagínese usted, ¿cuántos de nosotros tenemos nuestro corazón para el templo de Dios? Lo mejor es para el Señor. Lo mejor, yo estaba pensando esta semana, porque con esa inversión que se hizo de los equipos, yo no le puedo decir cuánto hay ahí invertido, pero esta semana asaltaron una iglesia aquí cerca de la localidad. Yo me enojo cuando veo en el chat de pastores que un pastor cuenta: fíjate que me metieron los ladrones y nos robaron todo. ¿Y sabe por qué me enojo? Porque vivo insistiéndoles que las iglesias no se pueden dejar solas. Ponen computadoras, ponen equipos, son carísimos, porque nosotros buscamos lo mejor para el Señor. Entonces, un lugar, así sea un templo, si no hay un vigilante, si no hay nadie que cuide ahí, que esté haciendo acto de presencia, se va a meter hasta el bolo más bajero a ver qué se lleva, para ir a vender los equipos por un apache guaro, ¿verdad? Por una botella de la trenzuda. Entonces, cualquiera diría: pues sí, pero ¿y dónde está Dios? Ajá, ¿cuántos aquí creen en Dios? Pero le echaron llave a las puertas de su casa cuando salieron, ¿verdad? O sea, es la realidad de la vida. Eso está como que usted me diga que no va a trabajar, se va a quedar mañana de rodillas todo el día para que Dios le mande cuervos como a Elías y le dé de comer. Pero Elías venía de matar 450 brujos y 400 brujas. Y algunos de los hermanos vienen de donde la dama, del chupadero. Y entonces, ¿cómo es que Dios, que quiere usted que Dios se manifieste de forma sobrenatural y poderosa de primas a primera? Sin embargo, Dios lo puede hacer. ¿Cuándo? Cuando humillemos el corazón, cuando le busquemos de corazón. Asa buscó ayuda con los asirios y eso le molestó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce su corazón. Dios sabe si usted todavía está confiando en Él. Dios sabe si usted ha venido a adorarle a Él. Dios sabe si usted está aquí con una mente y un corazón dispuestos a Él, o andamos viendo a alguien más, o andamos buscando otra cosa, o solo venimos a solventar nuestro sentimiento religioso, a creer que porque estuvimos en el culto del domingo en la mañana, ahora podemos vivir una vida como nos dé la gana. No, hermano, no funcionan así las cosas. Y le pongo algunos ejemplos, porque dice, yo quiero que entienda la historia, porque aquí le dice el profeta Hanani al rey de Judá:
Dice, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Aquellas personas de quien usted cree que depende, cuando usted no depende de Dios, son las personas que el día de mañana van a hacer quebrantamiento para usted. Mal paga el diablo a quien bien le sirve, hermano. Pero esto es algo que sucede y sucede a cada rato en los creyentes, en los hijos de Dios. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Primero, Pedro. ¿Cuántos se acuerdan que Pedro caminó sobre las aguas? ¿Sí? Dice la Escritura que cuando todos los discípulos vieron venir a Jesús caminando sobre las aguas, se asustaron. Pero hubo uno que sobresalió de entre la multitud, el apóstol Pedro, que le dijo: Señor, vaya conmigo a Mateo 14:28. Mateo 14:28. Búsquelo, por favor. Fíjese lo que le pasó a Pedro. Señor, le dijo. ¿Lo tiene? Los que están de este lado, busquen en la Biblia, porque hoy no hay pantalla. Mateo 14:28. Señor, le dijo, si eres tú, manda que yo vaya ¿a dónde? Que yo vaya ¿a dónde? ¿Hacia dónde iba Pedro o tenía Pedro dispuesto su corazón para caminar sobre las aguas? Hacia Jesús. ¿Hacia dónde está dispuesto tu corazón para que te aprueben ese préstamo, para que te paguen ese dinero, para que sanes y puedas volver a caminar? ¿Lo tienes dispuesto para irte a trabajar o para venir a Jesús? El orden de prioridades en nuestro corazón determina cuánto estamos confiando. Todos tenemos responsabilidades que cubrir. Los que tenemos hijos tenemos una cosmovisión completamente distinta de la vida. Este año fuimos con unos amigos, con 3 para ser específico, a un paseo en moto a Cobán, Guatemala. Lindísimo el paseo. Pero de los 4 que íbamos 2 con familia y 2 muchachos solteros. Aparte que eran más jóvenes, no tenían hogar y no tenían hijos. Nosotros con el otro amigo que es casado, andamos ahí en una capacidad de conducción más o menos de 160 kilómetros por hora para poder llegar a un viaje de ese tipo. Y no le veíamos la pista a los 2 jóvenes. Nosotros, no sé si me entiende lo que le estoy diciendo, esa era más o menos la velocidad que llevábamos, 160 por hora en moto, pero no siempre nos dejaban los jóvenes, los otros 2. Y yo le dije al otro muchacho, al que también tiene hogar, no lo siga, vamos a nuestro ritmo. Nunca los va a alcanzar. ¿Por qué? Me dijo. Porque no tienen hijos. Y eso le cambia la forma de ver la vida a uno. Completamente le cambia. Por eso el joven es temerario. El joven anda haciendo y deshaciendo porque no piensa que hay alguien que lo necesita. Entonces, fíjese bien cómo funciona esto. La cosmovisión, la manera de ver la vida. Cuando mi corazón está dispuesto al Señor, yo tengo una forma completamente diferente de pensar. Cuando mi corazón no está dispuesto a Dios, yo lo que busco es dinero, yo lo que busco es placer, yo lo que busco es hacer materia. ¿Por qué? Porque busco en alimentar mi vientre, busco en yo. No me venga a decir que usted es una persona que ama a Jesús, pero que no tuvo tiempo de venir a adorar a Jesús. Usted es el que hace su tiempo. Tal vez alguien que es asalariado, alguien que tiene que cumplir un horario de trabajo, pero estamos hablando aquellas cosas que pudiendo hacer para adorar a nuestro Dios no las hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está para Él. Entonces dice que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, di la palabra para que yo camine sobre las aguas y vaya a hacer dinero. Así dijo. No, y vaya a ti. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A ver, iglesia, ¿alguien alguna vez ha estado en aguas? Ya sea económicamente, ya sea sentimentalmente, ya sea emocionalmente. ¿Alguien alguna vez se ha sentido mal en medio de sus problemas? Entonces, lo que Pedro nos está enseñando ahí, o Dios a través de Pedro, es cómo pasar sobre tus problemas, cómo llegar al otro lado. ¿Sabe cómo? Cuando su mirada está puesta en Jesús. Di que yo vaya a ti. Veamos el siguiente verso. Caminemos, pantalla, no me deje. Se durmió. ¿Estamos? Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas. ¿Para qué? Para ir a Jesús. Siguiente.
pero al ver el fuerte viento. Pero al ver el fuerte viento. Oiga, Pérez, es que así se lee la Biblia, no a la carrera. Al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Y cuando vino el miedo, se comenzó a hundir. Amén. ¿Qué falló ahí? La confianza. Cuando dejamos de confiar en el poder de nuestro Dios, es porque nos hemos fijado en los fuertes vientos que golpean nuestra vida. La vida no es fácil, la vida está llena de muerte. Jovencito, no creas que porque estás en la U, o porque ya te digan licenciado o doctor. A mí me da risa ver a los que estudian veterinaria, doctor se pone, tal vez con G, doctor. Pero no son médicos. No voy a ver alguno aquí. Pues sí. O sea, cada cosa en su lugar. Fíjese que antes los dentistas cursaban 5 años. Y había un conflicto ahí con la escuela de médicos, porque decían, ¿y estos por qué se ponen doctor si 5 años? Ahora sí, ya le nivelaron la cosa, y a los que estudian para los dientes los hicieron estudiar 8 años y tal. Ahora sí, ya merece que le digan doctor, y aún así lo dejan bien fregado en las muelas. Entonces no es en tu título tu confianza, no es en tus capacidades. Al ver los fuertes vientos, cuando vayas a la vida, cuando te enfrentes, ayer íbamos con mis 3 hijos, porque había que ir a hacer un par de mandados, la mamá estaba un poquito mal de salud y se quedó en la casa, entonces íbamos con los 3 hijos, y platicando, entrechistando, oyendo música y riéndonos y platicando, y entonces me dice el de en medio, el de 12 años, mira, me dice, ¿ya te fijaste que no hay tema que podamos tocar en el que vos no termines hablándonos de nuestro futuro? Me dice. Es lo que más me interesa a mí en esta vida, el futuro de ustedes 3. Que tengan la capacidad de ser autosostenibles y de ser felices. No me interesa que tengan dinero. Me interesa que no sean vagos sin oficio ni beneficio, que no sean inútiles. Me interesa que tengan sueños, que se proyecten, que salgan adelante, que alcancen sus metas, pero me interesa que sean felices. Y les dije, ¿qué se necesita para eso? ¿Qué se necesita para que ustedes tengan éxito en la vida? Si decís que todo lo que les hablo al final viene terminando en su plan de vida, ¿ya entendieron lo que se necesita? Y dice el chiquitín, el de 7 años, ¿al Señor Jesús? Sí, le digo. Son 2 cosas principalmente. A ver, ¿cuál es la otra? Y mi hija va de reírse, porque como es la mayor, esa se lo vengo remachando desde mucho tiempo atrás. Estudie, mamita, estudie, prepárese. Así, si aunque tenga errores y un día ande bolo, no digan, vaya, saquen ese bolo, sino que digan, saquen al licenciado, por favor. Vea, estudie, por favor. ¿Me entiende? Ya cambia. Entonces, prepárense y tómense de la mano de Dios. Porque si usted se prepara en la vida, puede llegar a tener dinero. Pero dice la Escritura, tú te crees rico y eres un pobre miserable. Uy, qué feo eso. La felicidad solo la puede tener de la mano con Dios, hermano. Entonces, cuando dice Pedro, al ver los fuertes vientos, entienda que la vida es así. La vida está rodeada de golpes, de dificultades, y que tienen el propósito de hacer tambalear su fe, su confianza. Entonces Pedro dejó que el miedo lo embargara. Muchos de nosotros estamos pasando eso, o están pasando eso en este tiempo. No, hermano. Si usted confía en el amor de Dios, dice la carta de Juan, que el amor echa fuera el temor. Cuando yo sé que Cristo me ama, yo confío en que Él nunca me desamparará, y Él ha dicho que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Confía en el amor de Dios. Eso es lo que saca todo temor. El viernes tuve una consejería, una madre me dice, pastor, ¿me puede recibir? Necesito que hable con mi hijo, el niño tiene 11 años, vivimos solo peleando. Y le digo, está bien, ya vinieron, platicamos. Quizás se fue más aconsejada la mamá que el hijo, porque en la formación de los hijos, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El hijo de portarse bien o los padres de enseñarles a portarse bien? La insensatez está ligada al cuello del joven, dice la Biblia. Entonces le decía yo a ella, hermana,
No se ofusgue, piense. Como mujer, usted es una persona calculadora. Mire, se lo voy a poner así. Como mujer, usted sabe cómo manipular a un hombre. Y se me quedó bien. ¿Y qué tiene que ver eso? Y va a venir a decirme que un niño de 11 años que de ribete es hijo suyo, usted no lo puede controlar. El problema es que cuando las mamás se ponen, hace caso, ahí no está haciendo nada. Acuérdese cómo dominó al marido, al papá del bicho, o al que tiene ahora. Acuérdese que usted sabe dónde tocarle, dónde hacerle cosquillas, dónde chantajearle. ¿Cuántas mamás les dicen a los hijos, vos no me querés, yo me puedo morir y todo? Y el pobre hijo, no mamá, si yo te quiero, que es chantaje. Ahora resulta que no haya cómo criarlo. No, hombre, no se le olvide, Dios nos ha dado capacidades para entender qué es lo que está pasando y principalmente entender de dónde viene nuestro socorro. El cristiano sabe que tiene que levantar las miradas hacia el cielo, porque nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De lo alto viene nuestro auxilio. Gloria sea al Señor, mis amables hermanos. Dice, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Verso 31. Pero al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, aquí estoy, hijo lindo, no se me aflija, papito. Así le dijo Jesús. No le dijo así. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué tambalea nuestra confianza? ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Es por nuestra soberbia. ¿Cómo, pastor? No, si mire, si yo no ando peleando con nadie. Es por nuestra soberbia. El viernes hablábamos de la mujer cananea, ¿se acuerda? Y la mujer vino delante del Señor y le dijo, mi hija está atormentada por un mal espíritu, por favor, ven, sánala. ¿Y qué le contestó Jesús? No les dado a los perros comer de la comida de sus amos. Aquella mujer, hermano, cualquiera de nosotros hasta hoy estuviera llorando de lo que le dijo Jesús. Y aquella mujer, ¿qué hizo ante tal situación? Se humilló. Diga conmigo, se humilló. Cuán importante es aprender a humillarnos delante de Dios. Porque cuando le dice a Jesús, aún los perros, Señor, se comen las migajas que caen de la mesa. Y con las migajas de tu poder es más que suficiente para salvar mi necesidad. ¿Y qué dijo Jesús? Oigan a esta mujer que se humilló. No, le dijo, tu fe, le dijo. No he encontrado fe como la que hay en esta mujer. ¿Se acuerda que eso lo reflexionábamos el viernes? ¿En qué midió el Señor la fe de aquella mujer? En que fue capaz de humillarse. Si nosotros volvemos a Pedro, y conociendo el actuar del ser humano, nosotros entenderemos que cuando él tuvo temor es porque en algún momento de su andar sobre las aguas, él hizo un cambio, él cambió algo. Señor, eres tú, di la palabra para que yo vaya a ti. Y cuando le dice el Señor, ven, y empieza Pedro a salir adelante. Y Pedro ya no tenía deudas. Y Pedro ya sanó del COVID. Y Pedro empezó quizás, seguramente, conociéndonos todos nosotros, se le empezó a subir la viruta a la cabeza. Es que esta gente, porque no creen en Dios, por eso están bien fregados. No aprenden a uno. Y volvió a ver Pedro a los compañeros, porque los compañeros allá estaban abatidos en la barca. ¿Y él cómo estaba? Saliendo a flote. Y entonces nuestro corazón se hincha. Mi pastor nos decía a cada rato, no se te sube el pavo real, no se te sube, porque usted ve el pavo real cuando el animalito ve que lo están viendo, ¿qué hace? Extiende las plumas, ¿verdad? Y es bien coqueto, ¿verdad? Porque es de unas hermanas cuando vienen en tacones ahí, ¿no? Y le hace todavía y mueve el plumaje. Y aquel animal de lado, mire, y usted le habla, ¿verdad? No sé cómo se le habla a un pavo real. Pavo real, tú, tal vez algo así. Y el animal de lado, ve. Es como la cipota que anda buscando el hermano, ¿verdad?
Hermanita, Dios le bendiga. Como que es pava real. No sabe que para desplomarla es que la quiere. La cosa es que cuando se nos sube la viruta a la cabeza, mis amables hermanos, entonces caemos nosotros en lo que la Biblia nos enseña sobre los pecados ocultos. Cuidado con los pecados ocultos. Los pecados ocultos no son los errores que usted tiene y que nadie sabe. No, los pecados ocultos son aquellas cosas que a Dios desagradan y que están tan arraigadas en nuestro actuar, en nuestra vida, que nosotros no vemos que estamos mal. No queremos aceptar o entender que tenemos que cambiarlas. No queremos nosotros humillarnos al Señor. Estamos ensoberbecidos. Pedro se ensoberbeció seguramente. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Otro ejemplo de alguien que se ensoberbeció fue Sansón. Ya en la Biblia encontramos un montón, hermano, pero le menciono Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Dice la Escritura, mis hermanos, que Sansón en algún momento de toda su historia, que fue como que son de esas series de 7 temporadas, ¿verdad? Porque ese salía de una para meterse en otra. El Sansón en Jueces 15:14 enseña la Escritura que llegaron a traerlo para matarlo, los filisteos. Veamos, por favor, ahí, si lo tiene en pantalla, y si no, búsquelo en su Biblia. Jueces 15:14. Cuando llegaron a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro y gritando de alegría, dice: pero el espíritu del Señor se apoderó de Sansón, el cual rompió las sogas que le sujetaban los brazos y las manos, como si fueran cordeles de lino quemado. Verso 15. Luego tomó una quijada de asno que había por ahí y que aún no estaba reseca, y con ella mató ¿a cuántos? A 1000 de sus enemigos. Ponga atención. Verso 14. Pero el espíritu del Señor se apoderó de Sansón. Verso 16. Después dijo: con la quijada de un asno hice o hizo Dios. ¿Cómo dice el texto? Verso 16. ¿Está conmigo, iglesia? Después dijo: con la quijada de un asno hice 1 y 2 montones. Con la quijada de un asno a 1000 hombres mató Dios. Así dice. Dice: yo los maté, yo lo hice, yo he comprado, yo he trabajado, yo he producido. Esos son los pecados ocultos. El ser humano, cuando empieza a ver manifestarse el respaldo de Dios, rapidito se le olvida, rapidito se nos sube a la viruta a la cabeza. Por eso, si usted ve los grandes empresarios, los millonarios, ellos tienen su nombre plasmado en la marca. El cristiano no puede hacer eso, porque el cristiano reconoce que hay un solo nombre que merece y es digno de gloria y honra, y ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De ahí todo lo que nosotros logremos o alcancemos, todo se lo debemos a Él. Dice luego el texto en el 17, después dice: arrojó la quijada de burro, no la de él, que era más burro él, y por eso aquel lugar se llama Ramat Lejí. Y como Sansón tenía muchísima sed, llamó al Señor y le dijo: hoy sí viene a orar. Cuando está ya que siente que se muere, allí sí está clamándole a Dios. Y le dijo: ¿cómo es posible que me hayas dado esta victoria? Hoy fue Dios, ok, que me hayas dado esta victoria tan grande para ahora dejarme morir de sed y en manos de estos paganos. Verso 19. Entonces abrió el hoyo que hay en Lejí. Dios abrió, dice, el hoyo que hay en Lejí, y Sansón bebió del agua que brotaba del hoyo y se sintió reanimado. Por eso el manantial que hasta la fecha está en Lejí se llamó, ¿cómo se llamó, iglesia? En Jacor, que significa la fuente del que clamó. Lección: nunca deje de clamar, nunca deje de clamar, y nunca se atribuya la gloria que solo le pertenece a Dios. Aprenda, acostúmbrese
que el día que le digan qué bonito su carro, el Señor me lo ha regalado para ir a adorar al templo con mi familia. Qué bonita su casa, el Señor me la ha permitido para que mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué bonitos sus hijos, qué obedientes. Dios me ha respaldado para guiarlos e instruirlos conforme a su palabra, porque todo, poco o mucho, se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo, hermano. La gloria y la honra solo le pertenecen a Él. Esto es lo que le pasó a Asa. Versos 7 y 9 de 2 de Crónicas 16. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Verso 9. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, ¿qué hizo Dios contra los etíopes y los sirios y los libios? Dice, léalo por favor en la Biblia: Él los entregó en tus manos. No fue el tratamiento del gobierno, no fue la doctora que sale en las redes sociales. Ha sido Dios que te ha dado un día más para que le sirvas en esta tierra. No ha sido tu negocio, no ha sido la capacidad financiera, ha sido la misericordia de Dios que siempre ha puesto pan a nuestra mesa. Y cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, aún en lo poco, dice el Señor, que el Señor nos da más, para que de lo demás que Dios nos da, nosotros también seamos bendición al que necesita, hermano, porque Dios te va a bendecir para que sea bendición para tu casa y para toda persona. Así es Dios, así es como Dios actúa sobre aquel que confía. ¿Con qué luchamos? Contra nuestra soberbia. Nuestra soberbia nos vuelve personas infieles, nuestra soberbia nos vuelve personas que olvidamos que Dios nos ha provisto todo. Olvidamos. A veces me dice el encargado del personal: pastor, mire, últimamente yo siento que hay que estarle diciendo a algunos: haga esto, haga aquello. ¿Por qué pasa eso en los trabajos? Para poner un ejemplo. ¿Por qué cuando recién adquirimos el empleo, que probablemente le estuvimos pidiendo a Dios, que probablemente pasamos por una etapa de desierto, no hallamos ni qué hacer para ganar puntos, después se nos olvida? Después, hasta levantarnos, empezamos a llegar tarde, empezamos a renegar, que el jefe no me quiere, que el compañero solo me anda en chambre. A nadie despiden por ser buen empleado. A nadie. Y aunque el hombre sea injusto, Dios es un Dios de justicia. Cuando su confianza está puesta en Dios, es Dios quien se va a glorificar en su vida. Pero es el corazón. Y nosotros quizás pensamos que es: Dios te amo, Dios te alabo, y aquí haciendo y deshaciendo contra el agrado de Dios. No. Si usted dice: yo te amo, yo te adoro, entonces usted va a venir y va a empezar a transmitir eso. Aunque le paguen con mal, usted no puede hacer mal a otro, porque cada quien da de lo que tiene en su corazón. Y aunque a usted le den mal, usted tiene que dar el bien, porque el bien de Jehová está en su corazón y en su vida. Amados hermanos, luchamos contra nuestras debilidades de temperamento. Recuerde, por favor, viene el Señor, y aquí hay una cosa importante que no quiero dejar pasar antes de continuar, y ya casi cerramos. Es Salmo 19:9. El Señor nos da en su preciosa palabra ese elemento que hizo que Pedro se hundiera, que hizo que Sansón se escapara a morir, que hizo que Asa, quien había visto ya el respaldo de Dios y había tenido victorias contra los etíopes y los libios, pero ¿por qué ahora, después de haber visto todo eso, estaba confiando en Ben-Hadad, rey de Asiria? ¿Por qué había dejado de confiar en Dios? Por su orgullo, por su soberbia. Porque es más fácil levantarse en la mañana y decir: ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto y voy a hacer aquello, que doblar rodillas, humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, yo no tengo entendimiento, soy el más rudo de los hijos de mi madre, por favor ilumíname, déjame entender cuál es tu voluntad, permíteme hacer la obra que me has encomendado, y no te olvides de mi petición y anhelo. Porque Dios tiene un propósito con usted, pero usted también tiene sueños. ¿Acaso no le puedo pedir a Dios una mejor casa, un mejor carro, un mejor empleo? Claro que sí, pero primero ponga un orden de prioridades en su corazón. Primero es la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Entonces,
Salmo 19:9 nos lo presenta clarito. El temor, vamos a leer, pantalla pendientes hasta el verso 14. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos, ¿cuántos? Los juicios de Jehová son verdad y todos son justos, dice. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Los juicios de Jehová. ¿Cuántos saben que este día Dios nos lo ha regalado? ¿Cuántos saben que todo lo que estamos viviendo Dios lo permitió? Tal vez no era lo que Él quisiera, pero no sucede nada sin que el Señor lo permita. Tus juicios son justos, dice. Verso 10. Deseable más que el oro. ¿Será cierto? ¿O amas más el dinero que entender la voluntad de Dios? Y más que mucho oro afinado, dulces más que la miel y que la que destila el panal. Verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Cuántos siervos de Dios, cuántas siervas de Dios hay esta mañana en el templo? Los juicios de Dios nos amonestan a diario. Dice, tu siervo es amonestado con ellos. Y en guardarlos, ¿qué hay? Grande galardón. Verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Esos son los pecados ocultos. Aquellas cosas a las que estoy tan acostumbrado y que yo digo, ¿y cuál es el problema? Si yo no estoy haciendo nada malo. Sí, ¿cuál es el problema? Si yo quiero a la persona, pero no nos hemos casado porque, ¿verdad? Sí, pero vivís en fornicación. O la persona tiene su pareja, pero es que la pareja no lo valora, la está dejando y entonces ya pronto, pero yo no creo que eso sea problema. Líbrame de los errores, dice, de los que me son ocultos. Verso 13. Preserva también a tu siervo de... ¿Por qué no quiero entender lo que estoy haciendo mal? Por mi soberbia. Que no se enseñoreen de mí. Cuando mi soberbia se enseñorea de mí, a mí no me puede decir nada nadie. Se lo cuento yo, que soy el pastor. Tengo 22 años de estar predicando y hasta el día de hoy sigo luchando contra mi soberbia. ¿Por qué? Porque soy soberbio. ¿Alguien aquí es soberbio también? Cuando estamos tal vez comiendo con mi esposa y yo soy sordo, a mí me gusta ver televisión con el volumen fuerte. Ella viene y me dice, bájale volumen. No me regañes, le digo. Ve, estar en mi casa yo y que no me estén regañando por bajarle volumen. Soberbia. Sí, lo digo. No, que mira que los niños, que estoy en mi cuarto, ve. Vos estás peor, no me digas nada. Estoy comiendo ahorita tranquilo. Ese soy yo, para que se haga una idea. Entonces dice, no se enseñoreen de mí. Entonces seré, ¿qué cosa? Íntegro. Y estaré limpio de ¿qué? De gran rebelión. Limpio de gran rebelión. ¿Cuáles son esos pecados ocultos? Todos los errores que se originan de nuestra soberbia, hermano. ¿Qué podría hacer el Señor si nosotros esta mañana disponemos el corazón? Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas en su vida. Dios quiere mostrarle que nunca nadie que ha confiado en Jesús nunca ha sido defraudado. El único que nunca lo va a desamparar se llama Cristo Jesús. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice, con todo yo siempre te recogeré. Pero ¿qué tenemos que hacer? Doblegar este orgullo y entender que si vivimos, para Él vivimos. Y aunque muramos, para Él morimos, porque del Señor somos, hermano. Hemos sido comprados con su preciosa sangre. Gloria sea al Rey. Bendito su nombre. Ahora le doy este versículo para que se lo lleve grabado en su mente y en su corazón. Porque los ojos de Jehová, verso 9. Ponga atención a esto, que esto es oro puro. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. ¿A quién? A los que tienen un corazón perfecto para Él. ¿Qué le dijo el Salmo 109? Vea una vez más, por favor, Salmo 119, 13. Salmo 119, 13. Con mis labios. Espérame, pero no está completo ahí ese salmo.
preserva, Salmo 119, verso 13, preserva también a tu siervo de la soberbia, dice, que no se enseñoreen de mí. Entonces, ¿lo tiene? A ver, ¿estamos bien ahí? Salmo 119, ¿de dónde venimos? Pues de los pecados ocultos. 19. Veamos el 119.9, pues. Ay, 19. Es el calor, hermano. Ustedes ya saben, yo para ver si están aprendiendo. Salmo 19. 19. Si lo acabamos de estar leyendo. Estos niños están digitando todo y no saben. Después me preguntan cómo llamaba el sermón. Ok, va. Váyase al 13. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Vaya, ahí está, no es el que le estaba diciendo. Preserva también a tu siervo. No sean soberbios, hermano. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen sobre mí. Entonces, ese es el corazón perfecto. Cuando la Biblia le habla de que Dios busca corazones perfectos, hermano, Dios sabe que no somos perfectos. ¿A qué se refiere el corazón perfecto en la Biblia? Al corazón íntegro. ¿Y cuál es el corazón íntegro? Aquel que usted le ha dado a Él entero. Íntegro es entero, no se reserva nada. El mejor ejemplo que tenemos es el rey David. Un malacatazo de primera marca, adúltero, asesino. Y allá en Hechos capítulo 13, verso 22, creo que es, dice el Señor: no he encontrado a otro con un corazón como el de David, un corazón a la medida de mi corazón. Y dice después que todo lo que yo lo mando a hacer, Él lo hace. No, Dios no se fijó en el error de David, como Dios no se fija en los errores que usted y yo cometemos, porque Él sabe que cuando le entregamos a Dios nuestro corazón íntegro, cuando nuestro corazón es perfecto, usted viene cada mañana y le dice: Señor, tú sabes lo que yo soy, tú conoces mis errores, tú conoces mis debilidades, yo no te oculto nada, ayúdame, un día yo voy a haber vencido esta debilidad. Entonces el favor de Dios viene sobre usted, hermano. Ese es el corazón íntegro. Pero lo que quiero que entienda en el verso 9, y volvemos a 2 de Crónicas 16:9, que los ojos de Dios, dice, andan por toda la tierra buscando un corazón que está confiando en Él. Dios anda buscando corazones que confían en Él. ¿Encontrará Dios en su corazón confianza? Usted ha escuchado hablar del rey Ezequías, que le clamó a Dios. Es otro que le dice: acuérdate, Señor, que de íntegro corazón te he servido. Y dice la Biblia que Dios le añadió a Ezequías, ¿cuánto? Aquí tuvimos una hermana, yo lo digo con respeto para sus hijos que están aquí en el templo. Bueno, uno de ellos, hermana Ceci Alfaro. A ella la conocimos en lecho de muerte. Le predicamos la palabra de Dios. Le habían hecho una mala praxis por una apendicitis, le habían dejado una colostomía, creo que se llama, cuando les dejan el intestino de fuera, y aquello tenía cáncer. Le habían dado 3 semanas de vida. La visitamos, se le evangelizó, recibió a Jesús y aprendió a confiar en Dios. Confiar en Dios, decíamos, es algo continuo, pero como humanos tambaleamos. Habían días que la hermana venía decaída, más que todo, ¿sabe cuándo? Cuando iba a consulta con el médico y el médico le decía: señora, usted debería estar muerta. Y la señora venía llorando y decía: pastor, dice el doctor que cómo es que yo estoy viva, que yo debería estar muerta. Y le digo: hermana, dele la gloria a Dios, que no se da cuenta que los mismos médicos no aceptan que usted esté viva, pero si usted está aquí es porque Dios la ha sostenido. Y entonces ya ella renovaba su confianza, se iba con nueva fuerza. Para no hacerle largo el cuento, ella duró 18 años. 18 años. Le ganó a Ezequías de la Biblia. 18 años. Dejo ese caso a un lado. Tuve a una hermanita que muchos de ustedes le conocieron. Era hija de un diácono que también se graduó de pastor en esta iglesia. Ella era esposa, no eran casados, ¿verdad? Era su pareja. Era el ayudante del que lavaba los buses del cobrador de la ruta. No sé cuánto ganaba el muchacho. Aparte de eso, le ponía la piedra.
Y un día en una consejería me dice: yo sé que un día van a cambiar las cosas, yo sé que un día van a cambiar las cosas. Mamita, le dije, ¿y de dónde? Eso le dijo el pastor. ¿Y de dónde? ¿Que no ves tu realidad? Y se soltó a llorar. Pero yo sé que Dios va a cambiar. Yo no me refería a que Dios no pudiera. Yo lo que quería era retarla a que ella evaluara qué estaba viviendo, a que ella evaluara incluso la persona con quien estaba. ¿Y de dónde? Si no era ni el motorista del bus, no era ni el cobrador del bus, no era ni el que lavaba el bus, era el que le ayudaba a lavar el bus. No sé cuánto le pueden pagar en el día, una cora solo para ir a comprar la piedra. Tenían una criaturita y me dijo ella: Dios hará algo en mi vida. Al final emigraron a los Estados Unidos, cayeron allá, ¿verdad? Por la criaturita dejaron que la muchacha estuviera con su familia. Al muchacho lo tuvieron en los centros de detención de inmigrantes. Cuando ya estaban en esa situación y todo apuntaba que los iban a deportar, ellos pidieron asilo, que aquí habían sido amenazados. Y el muchacho se acordaba, porque allí se quedaba afuera, ni siquiera entraba al culto. Se acordaba que cuando lo metían a la fuerza, el pastor decía: pídale a Dios, haga un trato con Dios, haga un trato con Dios, póngase a ganar almas. Entonces él se puso a ganar almas en el centro de detención. Y él empezó a llamar a los demás a orar. Aquel que era el ayudante del que lavaba los buses, ayudante del carguachero de los buses, no era ni el cobrador. La cosa es que empezó a orar para que Dios le permitiese a él y a su familia estar juntos y tener la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos. A la par la muchacha también orando. De pronto contaba él que varios empezaron a ver respuesta, empezaron a tener sus permisos, a salir del centro de detención, y él seguía. Entonces él lloraba y se quebrantaba de ver que no llegaba respuesta, pero se acordaba que había que seguir confiando, y entonces se acordó que decían: hermano, el lunes es día de ayuno, póngase a ayunar. Y él empezaba a ayunar. De por sí creo que no le daban mucho de comer ahí, pero aún lo poco que le daban, él empezó a ayunar. Un día, el lugar donde vivían la muchacha con la niña fue atacado. Pasó un vehículo por la calle y los ametrallaron. Ellos estaban comiendo, dicen que fue una cosa terrible, y a la niña le pasó una bala aquí en el pómulo, le quemó el cachete. Se tiraron al suelo. Resulta que en ese apartamento, antes que ellos, había vivido unos traficantes de droga, y los que pasaron balaceando no sabían que ya no vivían los traficantes. Y todos preguntando: ¿y qué va a pasar ahora? Cuando fue llevado el caso ante el juez de migración y vieron lo que la criaturita había sufrido, a raíz de eso, yo no sé qué pensó el juez, si los que habían mandado a balacear eran los que supuestamente tenían la amenaza aquí en el país, y le han dado el permiso para quedarse, y han ido a sacar al que tenían preso, que ya lo iban a deportar, y ahora todos viven en Estados Unidos. ¿Sabe de qué me acordé yo? Que aun cuando el pastor le dijo: mamita, ¿y usted de dónde va a salir adelante? Ella dijo: yo sé que Dios puede, yo sé que Dios hará algo en mi vida. Confíe en Dios y Él hará. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Enséñanos a confiar. Danos